Venezuela y Estados Unidos son dos vecinos obligados a entenderse. Desde hace décadas, los ocupantes de Miraflores y de la Casa Blanca han tenido que gestionar una amistad que no gusta a todos, pero que a muchos conviene. Nicolás Maduro no ha sido ajeno a esto. Cuando le tocó suceder al comandante Hugo Chávez, no dudó en seguir su estela. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de internacionalismo! Sin embargo, si por algo se ha caracterizado Nicolás Maduro es por ser un superviviente. Tras años de sanciones y de presión de Occidente, el viento internacional empieza a soplar a favor de Nicolás. El país que dirige se asienta sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo y sabe que muchos de los que le denostaron en Occidente miran a ojitos hacia Miraflores. El pragmatismo empieza a mandar. Venezuela está preparada, totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno de los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir. Nicolás Maduro también sabe que la amistad resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Y no hay nada que ilumine más que un poco de petróleo ardiendo. Yo soy Eduardo Saldaña y hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Maduro, nuestro nuevo mejor amigo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno, para el episodio de hoy nos acompañan David Gómez, analista en el orden mundial. Hola, ¿qué Hola, tal, David? Y José Manuel Cuevas, editor en el orden mundial. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas. Primera vez con nosotros en No es el fin del mundo, ¿eh? Primera. Y estrenándote además por la puerta grande, porque hoy también voy a saludar a más gente, porque es verdad que este capítulo de No es el fin del mundo es algo especial, algo distinto. Lo estamos haciendo en directo desde Estación Podcast en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, así que además de saludaros a vosotros, voy a pedir un aplauso para todos vosotros por venir a vernos y para Estación Podcast. Bueno, lo primero que me gustaría es que me contarais por qué hoy estamos hablando de Venezuela y de Maduro. Bueno, a ver, yo creo un poco por varias razones. Primero, hace pocas semanas, concretamente en marzo, se cumplieron 10 años de Nicolás Maduro en el poder. Empezó así como presidente de Venezuela en marzo de 2013 con la muerte de Hugo Chávez y a lo tonto ha pasado ya una década y han sucedido un montón de cosas, se ha pasado volando. Y la segunda razón no te la voy a contar yo, Edu, te la va a contar Macron. Escucha. Francia tiene que jugar un papel ahí. La France doit jouer un rôle positif dans tout ça. Está muy tratado. Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más. Y que pudiéramos comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región. A la orden. Nous sommes toujours à Por votre allá para la disposition. conferencia que tiene, Pour la conférence va un que vous enviado. allez avoir, il y aura un envoyé, No monsieur. puedes hablar. Por dar un poco de contexto a esta conversación que acabamos de escuchar, en la que Macron apela al diálogo y a las relaciones bilaterales entre Francia y Venezuela, fue en noviembre de 2022, en la Conferencia Climática de Egipto, y por estas fechas Europa estaba buscando desesperadamente gas para llenar sus reservas de cara al invierno, por esa crisis energética, y de repente se encontraron Maduro y Macron en el pasillo y voilà, Surgió el amor, ¿no? efectivamente. A ver, después de 10 años está claro que no se ha podido sacar a Maduro del poder y ahora que los países europeos necesitan hidrocarburos en pleno contexto de crisis energética, pues hay que tratar con todos los países, incluso con esos a los que se consideraban parias. Sí, Es ¿no? realpolitik pura y dura. Le surgen novios a Maduro de repente, José Manuel. Claro. Lo de Maduro, de hecho, ha sido una década, como poco yo diría que bastante controvertida. No sé si estáis un poco de acuerdo conmigo los dos, pero creo que para entender el punto en el que estamos es importante que expliquemos cómo Venezuela se convirtió en ese paria internacional del que estábamos hablando y que al final es lo que nos ha traído hoy aquí. Pues mira, yo creo que hay diferentes momentos, es un proceso gradual, pero
el hito definitivo quizás es ese embargo petrolero que decreta Donald Trump, Estados Unidos, en 2019 y que hunde definitivamente la economía venezolana, pero esa es la gota que colma el vaso. Hasta llegar a ese punto suceden muchas otras cosas por detrás en la historia. Yo diría que el punto de partida de esta situación en la que Venezuela con Maduro se convierte en un par internacional lo situaría en el año 2014, Sí, casi un poco justo antes. cuando llega al poder, un año después de la muerte de Hugo Chávez, que es el momento en el que los precios del petróleo se empiezan a desplomar, termina esa época de bonanza económica que había habido en la primera etapa chavista y la economía venezolana, completamente dependiente del petróleo, se empieza a desplomar. Mira, te voy a dar un par de datos. Entre 2014 y 2019 el PIB venezolano se desploma casi un 70%. Es que es una bestialidad, ¿eh? Pero es que la tasa de inflación anual llegó a alcanzar en 2018 el 65.000% al año. ¿Cómo? ¿Cuánto? 65.000%. Madre mía. Es una barbaridad. Aquí nos quejamos del Venezuela-Argentina. 7%, imagínate lo que es el 65.000. Pues imagínate, un Maduro impopular, una economía en crisis, una ola de protestas y represión en las calles, pues el chavismo sufre su mayor derrota de la historia en las elecciones legislativas de 2015, que la oposición, que estaba unificada, pasa a controlar esa Asamblea Nacional. Es que arrasa y se lleva los 2/3 de los escaños, lo cual le permitía, con esa supermayoría, hacer cambios constitucionales, O sea, que cesar al presidente. La oposición estaba fuerte. Exactamente, estaba más fuerte que nunca en la etapa chavista y, en definitiva, el régimen quedaba a merced de lo que dijera la oposición. ¿Y cómo reaccionó el chavismo? Claro, o sea, justo reacciona y reacciona con todo. Se impugna los resultados, moviliza toda la maquinaria para perpetuarse en el poder y cercar a la oposición. Entonces, primero, el Tribunal Supremo de Justicia, que era mayoría chavista, anula la selección de 3 diputados, lo que le quita a la oposición esa supermayoría. Y después, como la oposición se niega a acatar esa decisión, la Corte la declara en desacato. ¿Qué pasa? El golpe final fue la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017, en teoría para redactar una nueva constitución Claro, eso que te no iba a decir, termina en teoría. llevándose a cabo. La oposición se niega a participar y el chavismo coloniza el espacio del legislativo con una asamblea paralela. O sea, que están conviviendo dos asambleas en ese momento. En ese momento, sí. Sí, exactamente. De todas formas, todo esto que sucede es con Maduro, pero ya en años anteriores, con Hugo Chávez, se empieza a gestar un poco este proceso y también ese alejamiento del que vamos a hablar entre Estados Unidos Occidente y Venezuela. ¿Y la OEA y Estados Unidos cómo reaccionaron a esto? En plan, ¿se indignaron en ese momento? Lo que empieza es un proceso de aislamiento hacia el régimen venezolano, precisamente porque empieza a cooptar los otros poderes del Estado de una manera ya explícita y eso genera el rechazo de las instituciones internacionales a nivel americano y de los propios países. Que es verdad que podríamos hablar de la OEA, nos da para otro capítulo, pero habéis tocado dos puntos que creo que definen bien la Venezuela actual, que son el petróleo y el chavismo como ideología, que de hecho del petróleo nos da para hacer un capítulo, y yo no sé si Yo la creo gente que que sí. está aquí querría que hiciéramos un capítulo sobre cómo funciona el petróleo en el mundo, pero es un temón. En plan, ¿os gustaría que lo hiciéramos? Vale, bueno, sí. Y si alguien nos está escuchando y quiere, pues también que nos lo pongan en mensaje que lo escuchamos. Pero bueno, vuelvo al tema. Vamos a empezar por uno de estos factores, por el petróleo precisamente, porque Venezuela es el país con más reservas probadas de crudo en el mundo, que se dice pronto. Y claro, al final todo gira en torno a él, ¿no? De hecho, el petróleo diría que es fundamental para entender la historia de Venezuela en el último siglo, porque ha pasado de ser uno de los países más ricos a ser uno de los más empobrecidos, contando con esos recursos tan valiosos, ¿no? Y porque ahora parece que le están saliendo muchos novios en Occidente a raíz de esto. Es un poco la maldición de los recursos. Claro. Pero mira, la época dorada de Venezuela con el petróleo, con el oro negro, empieza en los años 70 con la crisis del petróleo. Entonces suben los precios del petróleo y el presidente Carlos Andrés Pérez pues, da un paso al frente, decide nacionalizar la industria y crea PDVSA, que es la petrolera estatal, La mítica PDVSA. la famosa PDVSA. Y son los años de la llamada Venezuela Saudita. De hecho, en Colombia y en otros países de América Latina existía la imagen de que eran los venezolanos acaudalados los que se iban de compra el fin de semana a Miami. De Cuidado hecho, al respirar, David. hay otra anécdota muy curiosa al hilo de esto que comenta José Manuel, que es que Venezuela llegó a ser tan rica, la población venezolana vivía tan bien, que incluso llegó a superar en consumo de whisky a Escocia. Se convirtió en el serio? principal consumidor de whisky del mundo. Y era también el país con más restaurantes franceses, Caracas, era la ciudad con más restaurantes franceses del mundo, por encima incluso de Nueva York. O sea, Esto en los increíble. años 70, para hacernos un poco Sí. la idea. Esto en los años 70, ¿qué pasa? Pues Venezuela se empieza a forrar con el petróleo, diciéndolo claramente, pero esos ingresos no se revierten en diversificar la economía y en reducir precisamente esa dependencia del propio petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Se crean redes clientelares que, junto con esa falta de diversificación en la economía, pues lleva a que poco a poco colapse el sistema bipartidista y en ese caos es que surge la figura de Hugo Chávez. Vale.
Sí, pero vamos a ver que a Chávez le ocurrió exactamente lo mismo también, ¿eh? O sea, él se encuentra con ese maná, ese filón que es el petróleo cuando llega al poder y lo usa para desarrollar programas sociales que sacaron a muchas familias de la pobreza y que explican también el apoyo que ha tenido el chavismo en esas clases populares, incluso a día de hoy. Y Chávez también utilizó el petróleo para ganarse esas simpatías de los países latinoamericanos y convertirse en un líder político de la región. Esa iniciativa famosa de Petrocaribe, que consistía en enviar petróleo a muy bajo precio a los países caribeños para ganarse sus simpatías. Pero ¿cuál era el problema? Que todas estaban sostenidas por el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional. Un poco parecido a lo que le sucedió, por ejemplo, a Lula da Silva en Brasil, con ese boom de los commodities. Eso te iba a decir, que esa época fue una época dorada para toda América Latina por el tema de los recursos, ¿no? Justo, y cuando todo eso cambió, como hemos comentado en 2014, pues Venezuela volvió a hundirse. ¿Qué pasa? Que tanto Chávez como Maduro que cometió un error muy grande y es que no invierten en PDVSA, en actualizar PDVSA al nuevo contexto. Entonces, por un lado, lo que hacen es empezar a poner a gente afín en los puestos importantes de la petrolera, con lo cual esa pérdida de capacidades lleva a no poder mantenerla actualizada para como era el contexto del petróleo mundial en ese momento, y al mismo tiempo era la gestión del propio petróleo. Entonces, el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, a diferencia, por ejemplo, del de Arabia Saudí, que es ligero, y Venezuela no tenía las refinerías actualizadas, operables, para llevar a cabo ese proceso de refinería. Entonces, ¿qué hacían? Lo exportaban a Estados Unidos para refinarlo allí y luego lo reimportaban, con lo cual el hueco pues, era cada vez más grande. Entonces, ¿qué pasa? Con Chávez, Venezuela llega a producir entre 2,5 y 3 millones de barriles diarios y con Maduro llega a caer por debajo de medio millón. Antes de seguir, hay que tener cuidado con los micros. Cuando hable uno, nos alejamos, que se cuela la respiración. Que luego el técnico nos da un capón que no veas. Aquí, por recuperar lo que decía José Manuel de Venezuela y la exportación de petróleo, a mí es algo que siempre me ha llamado la atención porque demuestra hasta qué punto Venezuela depende de Estados Unidos en esta materia, que es algo que se nos suele pasar por alto cuando lo estudiamos. Es que no es solo que Washington haya sido históricamente el principal socio comercial y político de Venezuela, sino que es que incluso con Chávez la capacidad de refinado de petróleo venezolano dependía casi en su totalidad de las compañías estadounidenses, ¿no? De ahí se pueden entender muchas cosas. Primero, que el embargo petrolero golpeara tantísimo a Venezuela y hasta, por ejemplo, que Maduro decidiera dolarizar su economía de facto, ¿no? Pero, como decíamos antes, el petróleo es una de las patas. La otra es el chavismo, que yo no creo que se puedan entender todos los años de Maduro en el poder sin comprender antes esa corriente política, ¿no? Y yo sé que es difícil definir movimientos políticos e ideológicos, es muy complicado, pero ¿qué sería lo más representativo del chavismo para vosotros? A ver, es bastante complicado definirlo. De hecho, ni el propio Chávez lo tenía claro. Y fíjate en lo que decía sobre su ideología. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Y también marxista. Él empieza esta intervención diciendo que no era marxista porque no se había formado en el marxismo y acaba diciendo que es cristiano y marxista. O sea, es lo gracioso de esta intervención. Pero bueno, básicamente, por reducirlo un poco, el chavismo lo podríamos entender como una ideología muy personalista que naturalmente gira en torno a la figura de Hugo Chávez. Pero sí que hay dos elementos que yo creo que se pueden destacar. Uno es el socialismo y el otro es el bolivarianismo. ¿Y qué es esto del bolivarianismo? A menudo se suele concebir como una ideología de izquierdas, pero no necesariamente. Chávez o el chavismo lo que hace es una interpretación bastante particular del pensamiento de Simón Bolívar, que es el famoso libertador, líder independentista de América Latina, del que incorpora una serie de elementos, como es, por ejemplo, el patriotismo hispanoamericano, es decir, la defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina, el panamericanismo, es decir, la defensa de la integración regional de los países latinoamericanos y, sobre todo, el rechazo al imperialismo estadounidense. Y también incorpora, como hemos visto en ese discurso, elementos religiosos de la doctrina cristiana a una teoría que podría ser marxista, según él.
sea, al hilo de lo que dice David, el chavismo es ante todo una mezcla de ideas, pero por un lado mezcla ese socialismo, como lo llamaba, socialismo del siglo XXI para la gestión pública de la economía, esa visión bolivariana y antiimperialista de las relaciones exteriores, también con ese punto de vista tan latinoamericanista, pero el chavismo pues también tiene un componente muy populista. Entonces Chávez se presenta como una figura que emerge desde abajo del pueblo y pretende democratizar el sistema, dándole acceso a la vida pública y al poder político a las clases más desfavorecidas. Entonces, Chávez genera una pequeña revolución en Venezuela que se extiende al menos de forma discursiva por otros países de América Latina, redistribuyendo muchos de esos dineros del petróleo a otros sectores y a planes sociales, aprovechando la bonanza que tenía en ese momento. ¿Cuál es el problema? Que aunque logra reducir la pobreza en sus primeros años, en la práctica estaba hipotecando todo. Comentábamos con David, en Venezuela, llenar el tanque del carro, del coche, cuesta menos de €1, menos de $1. Entonces, claro, si subvencionas tu propia materia prima básica, al final te estás echando tú la soga al cuello. De todas formas, por proximidad geográfica, esa idea que mezcla Chávez del socialismo, aunque recuerda un poco a las guerrillas históricas marxistas en la región, a mí me llama siempre mucho la atención cómo lo mezcla con Bolívar, con esa idea de el liberador, ¿sabes? Es un juego muy, muy llamativo. A mí siempre me parece interesante la figura de ideológicamente cómo mezcla todo esto. Sí, al final es un uso de la historia, en este caso de la figura más mítica del independentismo latinoamericano, una de las más importantes del independentismo latinoamericano, y es acomodarla al presente totalmente. Sí, básicamente lo que dice José Manuel, lo que refleja este popurrí de ideas que mezcla Hugo Chávez es que era un líder muy pragmático. Eso se ve muy bien también en su evolución política como líder de Venezuela. Porque todos pensamos, por ejemplo, en ese Hugo Chávez que decía que Fidel Castro era su padre, que José María Aznar era un fascista y que comparaba al presidente de Estados Unidos, George Bush, con el demonio. Fidel puede ser como un padre más allá de las dimensiones humanas, más allá de las dimensiones de los formatos, ¿no? Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo. Yo ayer me referí a ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte porque vengo a invitarte a nuestro club. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Ayer... Pero es que también hubo un Hugo Chávez que decía esto otro. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. Bienvenida, muy afectuosa bienvenida. En esta tierra tan querida, tan cercana, tan hermana y desde luego tan deseosa de tener nuevas metas y nuevos objetivos de prosperidad, de democracia bien consolidada. Ya no huele a azufre aquí. Mira, ya no huele a azufre. No, huele más bien a otra cosa. Huele a esperanza. También hay que decir que hay como dos fases de Hugo Chávez en su relación con Occidente, pero sí que se plasma un poco esa idea de el líder que tiene que moverse en un contexto en el que acaba de llegar al poder y se encuentra con una Venezuela que él tiene que exportar también ideológicamente. Y sin duda, Maduro aprendió bastante de este pragmatismo de Chávez. O sea, no sé si ahí estáis de acuerdo conmigo. La cuestión es, ¿qué pasó para que Chávez pasara de ser ese buen amigo occidental en sus orígenes? Porque fue bastante apreciado al principio, ¿no? Aunque es verdad que muchos le miraban con a ver hacia dónde va este militar que ha pasado de intento de golpe a la política, o por lo menos por eso lo que decía, no sé si era el mejor amigo, pero un socio aceptable, a convertirse en el peor enemigo del bloque de algunos países del bloque occidental. José Manuel. Chávez ya venía dando pasos o dando ideas. Si uno mira las entrevistas de sus primeros años o cuando iba a llegar a la presidencia y mira lo que pasó después, ve que estaba anunciando algunas cosas, pero hay un acontecimiento clave que marca la evolución política de Chávez tanto a nivel interno como en las relaciones exteriores, que es el fallido golpe de Estado de 2002. Ese año la oposición intenta derrocar a Chávez en el poder. A partir de ahí Chávez se radicaliza tanto en el discurso medios, en el discurso contra la oposición, en el discurso invadido Irak, con lo cual le cuadraba el discurso y demás, ¿no? Contra la intervención en otros. Y pasa de esas posturas más pragmáticas, conciliadoras con la oposición, con los empresarios, que incluso lo habían apoyado en un principio, discurso totalmente en contra de todo aquello que se le ponía.
Sí, yo diría que salvando las distancias se parece bastante un poco a lo que pasó con Fidel Castro en Cuba, Sí. que de primeras intentaba la invasión de la Bahía de Cochinos en abril del 61, ya da el giro definitivo hacia la Unión Soviética, se radicaliza más. Y yo creo que esto es más o menos golpe de Estado y también de ese referéndum revocatorio que gana en 2004, impulsa ese giro autoritario y se convierte en el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Y estos son también los años en los que Venezuela empieza a girar más ya Irán, incluso hacia China, que han sido los principales aliados internacionales. Sobre todo también por la inversión al desarrollo que han dado el principal beneficiario en América Latina, con mucha diferencia con respecto al segundo, es Venezuela. Claro, pero es que en medio de todo ese giro, en 2004 se empiezan ya a romper esas relaciones, 2008 crisis internacional, Chávez continúa con ese giro y en 2013 Chávez muere y llega al poder Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, ahora es conocido en medio mundo, pero lo cierto es que su figura no era demasiado mediática cuando digo Occidente me refiero pues, a Estados Unidos, Canadá, el mundo anglosajón, ¿no? En Occidente no era muy mediático. Y en el momento en el que falleció su predecesor, él llegó ahí, se puso. ¿Quién era Maduro? O sea, ¿cómo llegó a ser presidente de Venezuela Nicolás Maduro? A ver, Maduro es esa típica figura de escudero fiel que en un determinado momento tiene que hacerse cargo de la situación que le deja el protagonista, que era mucho más carismático, mucho más hábil, claro, y también que tenía muchísimo más apoyo popular. Que no es tarea fácil lidiar con la herencia de la figura de Hugo Chávez. No, ni muchísimo menos. Y buena prueba de ello, de ese apoyo popular que tenía Chávez, es que en las elecciones que gana antes de morir, en 2012, él le saca a Enrique Capriles, el candidato opositor, más de 1,5 millones de votos. Al año siguiente se presenta Maduro y solo le saca a Capriles 220.000 votos de diferencia. O sea, con un año de distancia y con un cambio de candidato se ve esa disparidad de apoyo que tenía Chávez con respecto a Maduro. Pero bueno, la figura de Maduro va creciendo. Él comienza siendo un conductor de autobús, que es algo bastante notorio de su vida, de su infancia, de joven. Y en esa época empieza a militar también en movimientos estudiantiles y sindicales socialistas. Y en los 90 ya se adhiere a ese movimiento bolivariano revolucionario que había fundado Hugo Chávez. Y bueno, el resto ya es historia, ya nunca se separa de él. De hecho, el chavismo, que ha rotado bastante a los miembros de su gobierno, en 2006 ya nombran a Maduro como canciller, que es ministro de Relaciones Exteriores, y en 2012 ya pasa a ser vicepresidente. ¿Qué pasa? Ya para entonces se sabía que Chávez tenía cáncer, muere en 2013 y él ya había dejado anunciado que en caso de ausencia votaran por Maduro. De hecho, cuando Chávez muere, que sale el gobierno venezolano a anunciar la muerte, el que da el anuncio en medio del resto de miembros del gobierno es Maduro. O sea, que eso ya es bastante sintomático. Si tú eres el que está anunciando la muerte del rey, no lo anuncia cualquiera dentro del gobierno, ¿no? De todas formas, con Chávez o con Maduro, el chavismo nunca ha perdido esa base de apoyo social. Eso creo que, no sé si vosotros lo veis así, pero llama mucho la atención cómo es posible que un movimiento como el suyo haya perdurado tanto en el tiempo, sobre todo con las situaciones económicas tan agudas y graves que vive en muchos casos Venezuela, porque al final las sanciones tienen una presión sobre la población muy grande. Absolutamente. Hay una serie de claves importantes, pero yo creo que la primera, y para mí fundamental, la acabas de tocar, que es el apoyo popular. Ya. Porque pese a todo, es lo que decíamos, el chavismo sigue siendo un movimiento con cierto respaldo en las capas populares de Venezuela, o al menos no genera excesivo rechazo en estos sectores, o no tanto rechazo como la oposición. O sea, los que no apoyan al chavismo o están desmovilizados políticamente o tampoco apoyan a esas élites opositoras, que es más o menos lo que consideran ellos, que no les representan tanto. Ya entraremos ahora en la oposición tranquilamente más adelante, pero sí que hay un apoyo popular notable dentro de esas clases populares, porque hay que recordar, y lo decíamos, que Hugo Chávez sacó a mucha gente de la pobreza, claro, y eso sigue latente en esas clases sociales. Luego la segunda, que para mí también es importante y la hemos esbozado anteriormente, es la creación de redes clientelares. O sea, los militares chavistas están infiltrados en la administración, en los altos mandos del ejército. Incluso también controlan las principales fuentes de ingresos del país, PDVSA, la extracción ilícita de minerales y también el narcotráfico, sobre todo de cocaína, con lo que es el cártel de los soles,
que está formado sobre todo por altos cargos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que incluso han llegado a implicar a Nicolás Maduro. Y además el chavismo también controla el Poder Judicial. Desde que Chávez reformara en 2004 la justicia, acabara con la paridad de jueces en el Pleno del Tribunal Supremo, a partir de entonces ha colonizado todo lo que es el Poder Judicial y esto ha generado como resultado una corrupción sistemática a todos los niveles. Y la otra cara de la moneda de esto que acaba de decir David es lo que ya había adelantado, que es precisamente la debilidad de la oposición, si es que podemos hablar de una sola oposición. Es que eso estaba yo pensando. ¿Y la oposición estos años? ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, ¿dónde ha estado? La verdad es que son varios grupos, varios partidos de izquierda a derecha a los que los une sobre todo la intención de sacar al chavismo, más que unos programas básicos o unos puntos clave. Se pueden distinguir tres grupos, aunque esto obviamente ha evolucionado. Parte de la oposición tuvo que ver con el intento de golpe de Estado, pero ha habido varias líneas que han mutado con el tiempo. Hay una línea más dura, que es la que incluso llegó a pedir en algún momento una intervención militar del exterior. Es que eso está muy bien también que lo señalemos, que haya parte de la oposición venezolana que es muy radical en sus planteamientos en algunas ocasiones. O que ha llegado a decirlo en algún momento, obviamente respondiendo a un contexto de crisis y demás, figuras como María Corina Machado, Julio Borges y demás. Hay otro grupo que se ha enfrentado al chavismo en las elecciones con figuras que quizá conocemos más, como Enrique Capriles, Leopoldo López, que después estuvo preso, y luego un tercer bloque de partidos que terminaron legitimando el sistema, entrando en estas instituciones paralelas que creó el propio chavismo. Entonces, con todo el poder cooptado, con el apoyo popular y las redes clientelares, la oposición tampoco terminaba de cuajar un discurso como para hacerle frente al chavismo y sobre todo a un animal político como era Chávez. Claro, y además aquí una cosa que yo veo cuando miro un poco la situación de la oposición venezolana, porque estos años cuando se hablaba de Venezuela siempre insistíamos en que no es un bloque único. También está la parte de ¿cómo lo diría? La clase social de algunos de estos líderes. Claro, y eso se presta también para el discurso. Leopoldo López o Enrique Capriles, en teoría, descienden de Simón Bolívar, se han encontrado como esos nexos, esa ascendencia, mientras que Chávez pues, representa todo lo popular, con lo cual eso se presta para apelar a ese discurso de clase y apelar a los más pobres. Claro, es lo que comenta José Manuel, que es fundamental. Hay una brecha de clase importante. La oposición, sobre todo, se identifica con personas líderes que han estudiado en Estados Unidos, que vienen de dinastías políticas, no con esas clases populares. Y algunos llegaron a apoyar las sanciones en algunos casos. Claro, es que eso es fundamental también. Y eso ha generado una mella porque el impacto de las sanciones fue gigantesco y hay personas dentro de la sociedad venezolana que no perdonan eso. Pero más allá de que esas reglas de juego estén viciadas, de todo lo que hemos comentado, yo creo que hay un elemento clave que lo ha tocado José Manuel, que es esa falta de compenetración entre los líderes opositores. Y no solo en la creación de un programa conjunto, que también, sino también en la mera estrategia para dirigirse y para confrontar con el chavismo. Y, por ejemplo, esa descoordinación les ha llevado a desperdiciar, yo creo, las pocas oportunidades que les han surgido en este tiempo. Y ahí, para mí, no existe mejor ejemplo que la proclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución, juro. Es que aquí yo lo recuerdo, no sé si vosotros acordáis de esta época de las imágenes, que se juntaban varias crisis a la vez, que desde la lejanía, no sé desde Colombia cómo se vivía esta situación, José Manuel, ¿tú la recuerdas? Yo estaba ya en España, pero recuerdo por lo que le comentaban a uno desde Colombia, que era, por un lado, la esperanza, digamos, también por la situación económica y política en Colombia y la situación de los migrantes, como, bueno, se puede abrir una ventana aquí a otra cosa, pero al mismo tiempo era ese limbo de decir, tenemos dos presidentes aquí al lado, el gobierno colombiano lo reconoció o no, qué implica cada escenario, entonces era sobre todo incertidumbre. Claro, porque por un lado, el país tenía de repente eso, dos personas que se reclamaban como legítimos gobernantes y una parte de la población apoyaba a cada uno y a nivel internacional de repente los países se encontraban con la situación de tener que reconocer a uno de los dos y posicionarse públicamente, ¿no? O sea, era una situación muy delicada. Y creo que es importante que contemos, aunque sea brevemente, cómo se llega hasta la situación en la que Venezuela de repente tiene dos mandatarios autoproclamándose como presidente de Venezuela. Vale, que hay que retomar algo que estábamos hablando antes. ¿Te acuerdas que al inicio el Tribunal Supremo había inhabilitado a la Asamblea Nacional y Maduro había creado una la cámara constituyente, paralela? ¿no? Exacto. Pues en 2018 tocaba celebrar elecciones presidenciales, la oposición se negó por considerarlas fraudulentas, entonces no se presentó.
y se iba a considerar el mandato de Maduro como terminado en enero de 2019. Entonces, al no renovar Maduro su mandato ante la Asamblea, sino ante el Tribunal Supremo, que él mismo había puesto, la oposición no lo reconoce, y en virtud de un artículo de la Constitución, Guaidó, que era entonces el presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclama presidente. Además, hay que tener en cuenta que desde 2015 la oposición no se había encontrado en una situación tan propicia para derrocar al chavismo. ¿Por qué? Primero, porque era un cambio impulsado desde dentro del régimen, no desde fuera. O sea, la oposición estaba intentando desmontar lo que era el poder chavista con las propias estructuras y el texto constitucional que había aprobado Hugo Chávez. Y luego también, en segundo lugar, porque contaba con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, que era algo que sí que lo tenían, pero con esa vehemencia no lo habían encontrado. Pero de nuevo la oposición volvió a meter la pata porque Guaidó intentó derrocar a Maduro en un par de ocasiones con una sublevación de militares que ni siquiera eran altos mandos, eran sobre todo militares de rango medio, de perfil bajo, porque exiliados. Ahí Maduro seguía teniendo el apoyo del núcleo de los militares. Claro, lo que constataron estos intentos de golpe de Estado es que los peces gordos del ejército venezolano seguían con el chavismo y que la oposición estaba completamente desunida y descoordinada. De hecho, hay una información que salió del New York Times de que figuras como Enrique Capriles en privado habían manifestado su desacuerdo con la autoproclamación de Guaidó. Con eso ya te das un poco de cuenta de cómo estaba la situación también dentro del bloque opositor. Incluso. Claro, es que yo os iba a plantear también eso, que a nivel interno es un caos bastante grande. O sea, el mensaje que se lanza a la parte de la oposición, de la población que pueda tener esperanza en la oposición es: esto es un jaleo gigantesco, no terminamos de apoyar a un Guaidó porque no sabemos si es legítimo o no. Eso también favorece al régimen de Maduro para perpetrarse, ¿no? El caos político también es una baza. Absolutamente. Al final fue una mezcla de precipitación de la oposición, descoordinación total, que es lo que estamos hablando, y luego yo creo que también de un poco de subestimación de las capacidades que tenía el chavismo. Yo creo que la oposición no era consciente de cuán arraigadas estaban las estructuras militares o los altos mandos con el chavismo. Yo creo que Guaidó pensaba que Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, podía aliarse en contra de Maduro y al final no fue así. Fueron una serie de militares de bajo perfil los que le apoyaron. Es que ahí, ¿tú crees, José Manuel, que fue un momento en el que se tuvo la esperanza en la oposición de que la red clientelar de Maduro le tumbara? No sé si esperanza en la oposición, sino más bien en el propio quiebre en las Fuerzas Armadas o dentro de la propia oposición. Hubo varios intentos de levantamientos de mandos medios y de soldados rasos contra el gobierno, pero al final no terminaron compenetrándose, que no derivaron en nada, y por eso al final sigue el chavismo en el poder. Claro, y es que al final todo esto lleva a la caída en desgracia de Maduro después de todos esos años de caos político, ¿no? O sea, yo es lo que veo es que esa caída en desgracia se ve más ahora, que tanto Biden como la Unión Europea ya no miran con malos ojos a Maduro. Es decir, cayó en desgracia y de repente empezamos a ver, no sé si os habéis tenido vosotros la sensación de este último año, que Maduro ha empezado a tener más presencia internacional. O sea, ha empezado a mirar más a Venezuela. Yo aquí mi pregunta es, ¿creéis que se va a convertir Maduro, el chavismo, en un nuevo amigo, no sé si mejor, pero en un nuevo amigo de Occidente? A ver, no sé si amigo, pero lo que comentabas al principio de un socio confiable o con el que poder hacer acuerdo, un socio aceptable, vamos a decir, sí. Yo creo que sí. En primer lugar, porque esa estrategia de desgaste, como hemos comentado, no ha funcionado. Maduro, después de todo, sigue en el poder, no ha habido cambios sustanciales en el país. Y es más, de hecho, a finales de 2022, la propia oposición venezolana acabó con la estrategia del presidente interino. Ya quitaron a Guaidó de ese cargo. Bueno, incluso Guaidó, yo no sé si, creo que lo echaron hasta de Colombia hace poco. Ahora mismo es una persona que ha caído en desgracia y la estrategia de la oposición está en un momento de buscar otras vías, ¿no? Así que si ellos mismos ya no creen en esa figura, si ellos no creen en esa estrategia, ¿cómo le vas a pedir a los de fuera que la sostengan? Ya. Y aquí, no sé tú, José Manuel, ¿cómo lo ves desde la perspectiva latinoamericana? Es decir, ¿qué aproximación ha habido al régimen de Maduro en estos últimos 2 años, año? Yo también puedo ponerlo un poco en contexto, es algo que ha cambiado.
Chávez, cuando llega, tiene el viento a favor con la ola rosa, la marea rosa de estos gobiernos latinoamericanos con los que era amigo y lanza pues, toda la campaña bolivariana. Expliquemos un poco qué es la ola rosa, esta para alguien que... La ola rosa fueron los gobiernos de izquierda en América Latina a principios del siglo XX que, bueno, que al coincidir, pues llevaron a cabo un proyecto discursivo y político latinoamericanista, en este caso liderado por figuras como Chávez. ¿Qué pasa? Que para 2013, cuando Chávez muere, el contexto regional ha cambiado, la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica son de derecha y ahora, desde el año pasado hasta acá, ha habido un giro otra vez hacia la izquierda. Entonces, con gobiernos no necesariamente amigos, pero un poco más cercanos, al menos ideológicamente, se busca acercar a Maduro y a Venezuela, sobre todo, a su importancia energética, al contexto latinoamericano y volverlo a incorporar en la región. Sí, porque Petro y Boric, Petro el presidente de Colombia y Boric el presidente de Chile, es verdad que han sido críticos, pero Petro ha tendido puentes con Venezuela, que era algo que no veíamos desde, no sé, desde que Iván Duque llegó al poder hace 5 años, ¿no? De hecho ahorita está intentando unir o acercar a la oposición y al chavismo, que se sienten a negociar. Lo que comentaba David de que echaron a Guaidó de Colombia fue porque iba a atender a una conferencia internacional para tratar el tema de Venezuela y Petro lo mandó en un avión a Estados Unidos. Entonces hay distintos liderazgos, Petro, Boric, Lula, que están intentando liderar, un poco abanderar el progresismo en la región, y parte de eso incluye tratar de acercar a Venezuela al resto de la región. De hecho, el caso de Petro es especialmente llamativo porque una de las primeras cosas que él hace cuando es nombrado presidente de Colombia es restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela que estaban rotas desde años atrás. O sea que yo creo el caso de Colombia, que es especialmente significativo también porque comparte una frontera importante y por esa crisis humanitaria que vive Venezuela. Que fue una de las más grandes del mundo, si no estoy equivocado. Sí, de hecho, desde 2015 creo que 7 millones de venezolanos han desplazado por la frontera, o sea, un caso bastante dramático, pero eso, el cambio de postura de Petro me parece especialmente llamativo. Claro, pero esto es a nivel regional, pero a nivel internacional el contexto también favorece claramente a la Venezuela de Maduro ahora, ¿no, José Manuel? Claro, o sea, que Maduro se convierta en nuestro nuevo mejor amigo o no, también depende del contexto internacional. ¿Qué pasa? Europa corta los lazos con Rusia a partir de la invasión a Ucrania, entonces estamos buscando nuevos proveedores de hidrocarburos y eso ha llevado a los países europeos a acercarse a Qatar, a Nigeria o a la propia Venezuela, Azerbaiyán, que ni mucho menos pues, son adalides de los derechos humanos o de la democracia. ¿Qué pasa? Estados Unidos, aunque es más independiente en materia de petróleo, también le conviene llevarse bien con Venezuela, en especial para frenar o limitar el flujo migratorio, y eso ha llevado a acercamientos ya incluso en el área del petróleo. O sea, Biden el año pasado autorizó a Chevron a explorar y comercializar petróleo en Venezuela. O sea, a mí me hizo mucha gracia, no sé si os acordáis de Maduro cuando decía qué bonitas están las dos banderas, sí, la de Estados Unidos y Venezuela, y eso fueron unas declaraciones que para la gente que seguimos la política internacional dijimos, madre mía, que diga esto públicamente, ¿no? De todas formas, este giro en el contexto regional y en la posición de un Estados Unidos también es un palo para Europa, que ha tenido, o incluso aquí nos podríamos meter, José Manuel, para la OEA, porque la Organización de Estados Americanos también ha sido muy crítica y ahora va a tener que recoger cable con este giro del pragmatismo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Europa se criticó mucho la decisión de reconocer a Guaidó porque primero sentaba un precedente y si no tenía éxito, que al final es lo que ha pasado, se quedaba un poco en ridículo, ¿no? O sea, vale, hemos reconocido a un presidente, le hemos recibido con honores y no ha cuajado. ¿Se ha vuelto más realista la Unión Europea estos años? O sea, este discurso de democracia contra dictadura ha pasado a un segundo plano, lo estamos metiendo bajo la manta porque el mundo se ha vuelto de repente pragmático. Yo creo que ese es un poco el regusto, la sensación que nos queda, ¿no? Que cuando Europa no se jugaba tanto en Venezuela, cuando no tenía esa crisis energética, se podía permitir el lujo de defender ese discurso de defensa de la democracia, de los derechos humanos, tan típico y tan característico de la Unión Europea. Pero cuando te encuentras con que tienes intereses importantes ahí, que te estás jugando el bacalao, como aquel que dice, tienes que cambiar tu discurso, por lo menos comerte esas palabras o replantearte esa idea. Ya hemos visto que Joe Biden, incluso Ursula von der Leyen, hablaban con la invasión rusa de Ucrania de esa dicotomía democracia contra autocracia o dictaduras. Pues bien, vemos que esto no es así, que no va de esto la situación internacional, porque el mundo está lleno de dictaduras con las que necesitas comerciar o llevarte bien por las razones que sean. Y hablamos de Venezuela, pero sin ir más lejos, podemos ver el año pasado cómo
von der Leyen tuvo que viajar a Bakú a firmar un acuerdo de gas natural licuado con Azerbaiyán. Entonces, que estaba bombardeando a Armenia en el Nagorno-Karabaj. Exactamente, y que lo sigue haciendo ahí en el conflicto del Alto Karabaj. Por tanto, vemos que hay una contradicción que al final, si te pones muy exquisito, te tienes que enfrentar a esa dicotomía insalvable de o te comes el discurso o renuncias a lo que necesitas de esos países. Y José Manuel, por ius sanguinis, te voy a preguntar, ¿cómo se ve este cambio desde la perspectiva latinoamericana? Ese cambio en el planteamiento de Estados Unidos y Bruselas. Al final, Estados Unidos tira del carro en la región. Entonces, si se empieza a acercar bien por una afinidad ideológica, que por supuesto no es el caso, o en este caso por intereses comerciales o energéticos, la región también se va a terminar acercando porque se ve legitimada de alguna manera a hacerlo. Entonces, uy, cosas del directo, espera, que se nos está colando un teléfono. Sí, perdona, José Manuel. Entonces, eso a su vez legitima a políticos como Petro, por ejemplo, para buscar ese acercamiento entre gobierno y oposición, sabiendo también la necesidad energética que puede tener Colombia con Venezuela ahora. También permite a otros como Boris criticarlo abiertamente sin dejar de tener vínculos necesarios, por ejemplo, también a través del flujo migratorio, o de tratar de acercar posturas entre esas izquierdas más progresistas, moderadas en América Latina, y las otras que están más aisladas. Al final, el trasfondo es con la región, la mayoría de la región siendo de izquierda o gobernada por la izquierda, eso facilita el acercamiento con Venezuela. Claro, porque no creéis que al final, o sea, también esto hay que ponerse, o sea, estamos analizando la situación y cómo ha habido este cambio. ¿No creéis que para muchos se ha probado que esa estrategia de las sanciones, de la presión, no era efectiva y que a lo mejor dicen, mira, vamos a probar otra opción? Es verdad que a lo mejor entra dinero con este nuevo acuerdo de exportación de petróleo y vamos a buscar otras vías porque a lo mejor es que no vamos a poder echarle del poder en el corto y no vamos a seguir ahogando a la población y aumentando esa crisis migratoria regional. No sé cómo lo veis. Sí, es que es justo, es lo que comentábamos. Después de toda la cantidad de sanciones que hemos visto, de ese embargo petrolero que ha sido durísimo, el chavismo sigue fuerte y la oposición no ha sido capaz de debilitarla ni un ápice. Entonces, si encima esto se une con que tienes una confluencia de intereses comunes por el contexto geopolítico en el que te encuentras, es que al final te interesa cambiar de estrategia. Claro, y de hecho estamos cerquita de terminar, pero me gustaría que reflexionemos un poco, vamos a hacer un poco de prospectiva, que esto es, vamos a sacar aquí la bola de cristal y vamos a decir, bueno, vamos a ver qué pasa, que a lo mejor luego nos sacan cortes en Twitter y nos señalan, pero quiero que pensemos un poco en qué va a ocurrir con el propio Maduro y su régimen político. ¿Va a caer o tenemos décadas por delante de Maduro o del sistema chavista? A lo mejor lo de las décadas nos la estamos jugando mucho, pero ¿creéis que va a caer en el corto? ¿Va a evolucionar el régimen? ¿Cómo lo veis? Yo hay que tener en cuenta que venimos también en una racha internacional de autócratas que por activa o por pasiva han logrado mantenerse en el poder. Está pues, Al-Assad en Siria, Lukashenko en Bielorrusia, Ortega también en América Latina, aparte del propio Maduro. Entonces, el contexto actual ya no es ya no es como el de la Guerra Fría, ¿no? Que llega la CIA y te monta un golpe de Estado y te vas a la calle. Ahora, también hay regímenes que han caído por razones puntuales o de manera abrupta. Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia, aunque también obviamente está la intervención extranjera. Por lo tanto, tampoco se puede descartar que Maduro caiga porque alguna facción interna logre... pero más próxima a su círculo, ¿no? Seguramente. También. ¿Qué pasa? Antes hablábamos de las razones por las que el chavismo se mantenía en el poder, ¿no? El apoyo popular, el quiebre en la oposición, las redes clientelares, pero no sé si va a caer antes o después, pero precisamente podría caer por esas vías. Por ejemplo, si la oposición se une, ahora que va a tener un proceso de primarias, y si se une a posteriori para apoyar a ese candidato, pues puede ser un punto de partida. También, si hay una ruptura en el mando militar, sea con otros intentos de levantamiento de rasos o mandos medios, o una figura más conocida como la de mi padrino López, por ejemplo. Y luego también la pérdida del apoyo popular. Antes de esta última bonanza que tuvo la economía venezolana, el chavismo y el gobierno venían de capa caída en términos de apoyo popular. Entonces, ¿qué pasa? Controlan todo el Estado, con lo cual pues, es difícil perder el poder de esa forma, pero por una de estas tres vías, quizá a lo mejor se puede perder el poder. Y te iba a preguntar algo y se me ha olvidado. Más tiene una pregunta buenísima para tirarte. La tenía ahí, le he dicho a David, digo, espérate que se lo voy a preguntar a José Manuel y se me acaba de pirar, te lo juro. Esto haríamos un corte y repetiríamos, pero se me ha olvidado. Madre mía, qué cabeza tengo. De todas formas, ¿cómo lo ves tú, David? ¿Tú crees que va a caer? Yo creo que en el corto plazo no.
O sea, mi perspectiva es que ahora mismo estamos más cerca de que Venezuela se convierta en un régimen más tipo Cuba o Nicaragua, con un Estado completamente clientelar, donde se refuerce la represión contra los opositores. También, viendo que el contexto internacional beneficia a Venezuela y que seguramente hagan la vista gorda con esa represión, yo creo que vamos a ver un fortalecimiento del régimen de Maduro en este caso, porque ideológicamente, con esta evolución hacia un Estado clientelar, hay que decir que creo que Venezuela ya queda poco de ese sustrato ideológico que tenía el chavismo cuando hemos hablado al principio de cuáles eran los elementos sustanciales de la doctrina chavista. Creo que todo eso está desapareciendo. Cuando la corrupción y las redes clientelares florecen, creo que cada vez queda menos de eso y que nos estamos encaminando más eso, a un régimen tipo sandinismo en Nicaragua con Ortega o Claro, en Cuba con que Díaz coge un Canel. poco en este la caso. idea primaria, más a su forma y a su interés. Ya sé lo que te iba a preguntar, que tienen elecciones dentro de poco. O sea, yo no sé si es en 2024 cuando hay elecciones en Venezuela, ¿no? Sí, pero antes, como te digo, viene un proceso de primarias o intento de primarias de la oposición, y lo que es clave es que salga una figura que el resto de figuras apoyen de forma unánime. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que había 3 grupos y eso se sigue reflejando tanto en los egos como en los intereses políticos, en la corriente ideológica incluso, porque se une mucho a la oposición como oposición al chavismo, pero dentro hay partidos de izquierda, partidos de derecha. Y a partir de ahí es tratar de conseguir ese apoyo popular sin tener el apoyo básico institucional para llevar una campaña, y en un contexto de crisis como el de Venezuela es bastante complicado. Pero... Y ya por hacer un cierre final, ¿qué conclusión sacáis vosotros de este giro en el que Maduro vuelve a perfilarse como un amigo de Occidente? Si queréis hacemos un minuto. Para mí es una consecuencia del contexto internacional en el que vivimos, un poco por recapitular un poco. O sea, Venezuela no es una excepción a la norma. Lo estamos viendo recientemente con Siria, como Bashar al-Assad de Damasco ha vuelto a la Liga Árabe también, después de que normalizaran relaciones Arabia Saudí e Irán. O sea, los parias internacionales están dejando de serlo porque a las potencias internacionales les está interesando, bien porque quieren normalizar la situación y fomentar sus negocios, bien porque necesitan petróleo, por lo que sea, pero estamos viendo que todos esos parias están desapareciendo poco a poco, y creo que Venezuela es simplemente un caso más dentro de la norma que estamos viendo en estos años. Yo lo que decíamos al principio es realpolitik pura y dura. O sea, a veces en América Latina pensamos que somos una región muy particular y que en parte, por supuesto que sí, pero también lo vemos al estar bastante desconectados de otras regiones del mundo, pero el caso de la Venezuela de Maduro, con el petróleo que tiene, se está dando en otros países y en otros continentes de la misma forma. Entonces, ya no estamos en un mundo regido por ideologías muy claramente, tipo la Guerra Fría, sino que lo que priman son esos intereses geopolíticos y geoestratégicos que llevan a un país a optar por una vía u otra si es lo que le conviene, más allá de lo que sea el discurso de cada uno. Bien, bueno, pues vamos a terminar porque además vamos muy bien de tiempo. Primero, gracias a José Manuel por estrenarse con nosotros hoy, a ti, David, a la gente que ha venido a vernos a Estación Podcast. Y a la gente que nos escucha desde casa, suscribíos al Orden Mundial, que es lo que hace que esto podamos seguir adelante. Y seguiremos en No es el fin del mundo, porque es verdad que el orden internacional cambia, puede parecer caótico, puede parecer que a veces llega al final, pero no es el fin del mundo y nosotros vamos a estar aquí para explicar por qué. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.